Agradecemos a la conferencista y a nuestros panelistas. Y ahora daremos lectura a las preguntas por parte de los participantes. Muy bien. Primera pregunta para la licenciada Nora. Los servicios de la SUNAR en realidad no es para todos. Es decir, las personas que menos tienen no pueden pagar un notario o no tienen auto para registrar una propiedad. Sus herramientas web son difíciles de entender. ¿Cómo puede ser la SUNAR inclusiva? Adelante, doctora, con su respuesta. Buenas tardes. Agradezco la pregunta del participante, pero sí también justamente por ello es que la institución hace actividades descentralizadas de inclusión donde se le da información a los ciudadanos. Efectivamente, no todos tienen un auto, no todos tienen una propiedad, pero en algún momento si uno no lo tiene un familiar, un conocido, o a veces el papá o la mamá. Entonces, justamente es educar a las personas para que puedan acceder al registro y puedan, digamos, inscribir su propiedad. En este caso, sí, efectivamente, los trámites dependen de un notario, pero también hay trámites que en estas campañas que se hacen de inclusión registral, solicitamos que nos acompañe un notario. Y los notarios que nos acompañan en estas campañas dan tarifas sociales para los ciudadanos que van a nuestras ferias o a nuestro SUNAR en tu pueblo. O hay casos en los cuales tenemos un fedatario que es de la institución que fedatea documentos y puedan concluir los trámites los ciudadanos. Pero no siempre es, digamos, podemos tener esos servicios, ¿no? Pero sí, efectivamente, los servicios en la SUNAR tienen un costo y hacemos estas campañas donde se le evita, digamos, al ciudadano el viaje hasta las oficinas registrales, que hagan una cola, etcétera. De esa manera nosotros contribuimos a difundir los servicios registrales y digamos, a minorar los costos, porque sí, efectivamente todo tiene un costo y tiene una tarifa. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Seguimos. Segunda pregunta para el doctor Abanto. ¿Qué tan difícil es tener discapacidad visual y acudir a una entidad del Estado? ¿Encuentra inclusividad en la prestación de los servicios públicos? Bueno, no solamente para un profesional en este caso del derecho significa muchas dificultades, sino para diferentes profesionales que tienen discapacidad física, visual, auditiva. Todavía hay muchas dificultades en la entidad del Estado. Por eso nosotros saludamos la iniciativa, en este caso de la SUNAR, por tratar de promover la inclusión, no solamente de los usuarios, sino también de los profesionales con discapacidad. Nosotros tenemos dificultades, por ejemplo, en los medios de transportes, tenemos dificultades en la información, porque la información no se nos facilita en braille, o, por ejemplo, no se nos facilita a través de, por ejemplo, nuestras computadoras tienen un programa lector de pantalla. Tendrían que facilitarnos la lectura, la información en un programa que sea accesible para las personas con discapacidad visual. Por ejemplo, las comunicaciones de entidades públicas también deben utilizar el intérprete de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva. Nosotros como CONADIS estamos tratando de fortalecer y promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad en general, y ha habido algunos avances, pero todavía falta mucho por permitir la inclusión de todas las personas con discapacidad. Creo que estamos en ese camino y para eso es importante la participación de todos, ¿no? De funcionarios, de la comunidad en general, de la familia de las personas con discapacidad, de instituciones educativas, de la academia, de la universidad. Eso va a permitir que las personas con discapacidad tengamos mejores oportunidades, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor Abanto. Para la doctora Nora, ¿cuál es la diferencia entre Expoferia y SUNAR del Pueblo? ¿Y cuál de las actividades se le daría más énfasis? El SUNAR en tu pueblo es una actividad que SUNAR va a centros poblados, digamos, distantes, donde no tienen acceso al servicio registral. Usualmente se hacen en centros poblados. El año pasado se modificó
procedimiento, las directivas de SUNAR en tu pueblo, donde se deben ejecutar en lugares donde se cuente con una oficina receptora. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el acceso al servicio del Internet para poder concluir los registros, ¿no? Cuál sea que requiere el ciudadano. Y para esto la institución se queda aproximadamente de mínimo 3 días en la zona para poder hacer este trabajo. Previamente se hacen campañas de difusión, se hacen charlas informativas, se hacen notas de prensa en medios locales o en televisión local para que los ciudadanos puedan asistir. La expoferia es una actividad similar a SUNAR en tu pueblo, con la diferencia de que convoca a diferentes actores del Estado. Diferentes sectores participan como aliados estratégicos, donde se da un enfoque más de un Estado más integrador al ciudadano. Hay lugares en los cuales con facilidad no llegan ciertos sectores del Estado, y en la expoferia son invitados y dan una atención integral al ciudadano, como puede ser que acompañe RENIEC, acompaña la SUNAT, acompaña COFOPRI, etcétera. Y con ellos tenemos un servicio más integrado al ciudadano, el Estado más cerca del ciudadano. Es la diferencia entre expoferia y SUNAR en tu pueblo, y siempre previa coordinación con las autoridades locales, con la sociedad civil organizada, y también tenemos en los medios de difusión que se hace previamente a la ejecución de las actividades. Muchas gracias por su respuesta. Para la licenciada Raiza, ¿las actividades de inclusión este año se verán afectadas por falta de presupuesto en la SUNAR? Bueno, si bien es cierto, la mayoría o los que no saben ahora somos un recurso ordinario y el tema de las actividades de inclusión no están, digamos, inafectas a este tema, ¿no? Yo creo que más que se vean perjudicadas, va a haber un momento en que tal vez tengamos que, por un tema de recursos, no cancelarlas, pero sí poner énfasis en qué se gasta cada cosa, ¿no? La idea es hacerlas y llegar a las personas tal como se ha puesto la meta al inicio de año. Hacemos una siguiente pregunta. Dice, para la doctora Nora, ¿el cambio de características de un vehículo se puede realizar desde la plataforma SIT del notario? En las comunidades donde solo hay notarías, por ejemplo, Desaguadero, dice, no es SUNAR, se nos hace difícil hacer trámites. Quizá las notarías deberían tener mayores accesos para ayudar a los sectores que se encuentran en lugares alejados. Adelante, por favor. Gracias. No necesariamente podrían hacerlo desde una oficina notarial, en vista de que tenemos servicios en línea y es necesario que tengan solamente el acceso a Internet y tener un aplicativo que es de la SUNAR, que es completamente gratuito para que puedan hacer algunos trámites, digamos, desde las plataformas digitales que se tiene. Entonces, en las actividades de inclusión registral, en las brigadas, en las expoferias, en SUNAR en tu pueblo, también se hace la difusión del uso de plataformas digitales a los ciudadanos y acceso a qué información pueden contar desde allí, que son de manera gratuita. Licenciada Raiza, por favor, ¿podría complementar cuáles son los servicios a los cuales se tiene acceso de manera gratuita en línea? Claro que sí. Bueno, está el tema de la alerta registral, tienes el síguelo, puedes hacer la consulta vehicular, también la consulta de propiedad, también la consulta de publicidad, una solicitud de publicidad, el directorio de personas jurídicas, la verificación de certificado con firma electrónica, y el SIP SUNAR, que es el sistema integrado de precedentes. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. Para el doctor Abanto, me llegó una pregunta. ¿Cómo hacer la identificación de personas con incapacidad física
ya que han perdido los dos brazos y no podemos identificarlos mediante el biométrico? Bueno, para poder identificarlos, creo que hay otras alternativas. Por ejemplo, en los aeropuertos utilizan otra forma de identificación. Pero eso no, incluso había una oportunidad que alguien me comentó que le pusieron restricciones porque no podía firmar. En este caso tiene que hacerse adecuaciones y adaptaciones, como menciona el concepto de la convención, los ajustes razonables. Hacer adaptaciones y adecuaciones necesarias y adecuadas en un caso determinado que le permita a esta persona con esta discapacidad, no incapacidad, sino discapacidad, para que pueda ejercer su derecho, ¿no? Tiene que en este caso la entidad, la SUNAT, tiene que hacer adaptaciones o adecuaciones que le permitan a esta persona con discapacidad física, que no tiene ambos brazos, poder ejercer su derecho. Acá la entidad tiene que implementar los ajustes razonables para permitir el ejercicio del derecho a esta persona con discapacidad. Muchas gracias. Para la doctora Raiza, ¿cómo pueden las municipalidades celebrar convenios con SUNAT? Bueno, justo es un tema que están tratando desde MINJUS y también a manera comunicacional, por este tema de los huaicos y todo, la mayoría de cosas que se hace, y es una de las cosas que tuvimos una reunión con todos los jefes zonales y se mencionó desde la zona de Huaraz, que ellos querían ir a todas las municipalidades y tener un tema de acompañamiento físico, legal, de saneamiento de lugares. ¿Qué quiere decir? Que SUNAT de alguna u otra forma hace el acompañamiento para que para que las municipalidades tengan un título. Nosotros no lo damos, quien da este tema es COFOPRI a través del Ministerio de Vivienda. Otro convenio que celebra la SUNAT con las municipalidades es el SPRL, que lo tiene con otras entidades también. Pero por un tema coyuntural comunicacional, el tema de saneamiento físico legal es algo que se está dando y que creo va a ser una de las cosas que se van a mejorar, o que tal vez SUNAT va a dar un acompañamiento un poco más intenso por este tema coyuntural de las lluvias. Para el doctor Abanto, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los problemas más recurrentes que han pasado las personas con discapacidad en las instituciones públicas? Las principales dificultades, por ejemplo, es el tema de la accesibilidad, que los entornos, las edificaciones de estas entidades no son accesibles. El otro tema frecuente, reiterado también, es las barreras de actitud, que todavía hay comunidades, ciudadanos o autoridades que basta que lo vean con una discapacidad, lo discriminan por su condición de tal. El otro tema también que se escucha frecuentemente es la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica. Como le mencioné, el decreto legislativo 1384 del 2018 reconoce que las personas con discapacidad tenemos la misma capacidad jurídica. Entonces, por lo tanto, no nos pueden negar o discriminar el ejercicio de algún derecho. Si tenemos algún tipo de discapacidad, tienen que hacernos los ajustes razonables. En el caso que no nos pudieran comprender o entender, se debe solicitar la designación de apoyos o salvaguardias. Pero definitivamente eso tiene que ir implementándose en todas las instituciones, el tema de los ajustes razonables y el tema del reconocimiento de la capacidad jurídica a quienes tenemos algún tipo de discapacidad. Las grandes dificultades también el tema de la falta de accesibilidad en los medios de transporte que le he mencionado y la falta de intérprete de lengua de señas en las entidades públicas, que no permiten que las personas con discapacidad auditiva puedan tener la facilidad para hacerse entender o comprender cuando requieren algún tipo de servicio, ¿no? Todas las oficinas de la SUNAT deben tener una directiva estándar de atención preferencial, así como módulos especiales de atención, ya que muchos necesitan más espacio o sillas, o un módulo más bajo, ¿no? Porque están en algunos casos con silla de ruedas y otras no alcanzan. Doctora Nora, ¿usted nos puede hacer algún comentario al respecto, por favor? Sí, claro. Justamente en la exposición mencionábamos de que poniéndonos, digamos, y algunas oficinas han adaptado espacios para personas, por decir, mobiliario para atención de personas de talla baja, carteles informativos en lengua materna y en español,
también hay rampas para discapacitados. La mayoría de las oficinas tienen rampas con discapacitados, pero sé que estos son, digamos, las primeras iniciativas que se están haciendo, que poco a poco se irán replicando en las zonas registrales, y por eso se hacía una reflexión, un llamado a los jefes zonales de las 14 zonas para que también se vaya implementando el tema de las atenciones para personas con discapacidad, no solamente con el tema del acceso de rampas, sino también que tengamos un orientador en lengua de señas, que tengamos un sistema braille implementado. Poco a poco iremos dándole otra mirada de la SUNAR hacia los ciudadanos, siendo inclusivos, no solamente para las personas con discapacidad física o auditiva, sino también para otro tipo de personas, en vista de que los peruanos somos de múltiples razas y culturas. Para la doctora Raiza. Buenas tardes. Dice, en COFOPRI es muy importante el uso de la copia informativa emitida por SUNAR, a fin de atender los pedidos por los administrados, del cual hasta hace poco hemos podido extraer del sistema RPU. A la fecha, ya no podemos extraer dichas copias informativas. ¿Esto debido a qué? Hay algunos servicios que no se han restringido exactamente de la SUNAR, pero que se han unido, por así decirlo, con temas de COFOPRI, que ya no tendrían que ver exactamente con nuestra entidad, sino también con la otra entidad con la que mencioné la pregunta, ¿no? Para la doctora Nora. Si SUNAR tiene acceso a RENIEC, ¿por qué los registradores siguen pidiendo copia de DNI fedateado o legalizado? O partida de nacimiento o de función, expedido necesariamente de la municipalidad, y no aceptan legalizados por la notaría? Bueno, es parte de los procedimientos, ¿no? Pero también agradecería de que las preguntas vayan de acuerdo a las exposiciones realizadas, porque son temas a veces ya un poco que ven netamente, es un tema registral, ¿no? Pero sin embargo, se está tomando nota acerca de las preguntas y ver si efectivamente piden documentos, pero no... notariado no piden porque ya el documento oficial es emitido por la RENIEC. En lo que refiere a partida de defunción me refiero. Ok, gracias. Última pregunta para el doctor Abanto. ¿Cuál es la barrera más complicada que se debe superar para la igualdad desde el aspecto laboral de las personas con discapacidad? La principal barrera son las barreras de actitud. Le reitero que todavía la sociedad es muy prejuiciosa. Dentro de la comunidad, las autoridades todavía piensan que las personas con discapacidad tienen menos valor, tienen menos capacidad, son menos improductivos, o incluso hay rezagos del modelo médico recetado, piensan que son enfermos y lo único que tenemos es que rehabilitarlos. O sea, todavía los funcionarios y la comunidad no asumen realmente o no ven de distinta manera a una persona con discapacidad. Tenemos que luchar contra esos graves prejuicios y estereotipos que se tienen acerca de la persona con discapacidad. Somos seres humanos con igual dignidad y con igual derecho y con sueños y aspiraciones que queremos realizarnos, pero lamentablemente hay todavía barreras que impiden que tengamos plena participación en todas las actividades a las personas con discapacidad.